Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en nombre de la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva. Les doy la más cordial bienvenida al webinar de hoy, el tema No más excusas. Estamos en el marco del segundo Congreso Internacional de Profesionales en Línea Positiva y estamos celebrando nuestro primer aniversario. Sin duda, hoy tenemos un invitado de lujo y es Andrés Valencia. Andrés Valencia es nuestro director de comunicación de Línea Positiva y también es coach ontológico con su marca personal Andrés Valencia. Así que con ustedes, Andrés. Andrés, bienvenido. Gracias por esa presentación. Siempre usted tan amable, tan maravillosa. Bueno, hoy vamos a hablar, pero vamos a hablar en positivo de un tema que a veces nos complica a todos, nos complica nuestra realización personal. Ese es el fin de esta charla, poder hablar de un tema, como dije, que nos complica un poquito el desarrollo de nuestra profesión o el desarrollo de nuestro ser y las acciones, obviamente, que vamos tomando en nuestro diario vivir para ser más productivos, para ser más empáticos, para ir en conexión con la realidad, con la organización donde estamos, con el trabajo, con la familia. Y me refiero a un tema que de por sí es bastante amplio, no vamos a poder profundizar en todos los aspectos, pero me refiero a cómo podemos enfrentar esa actitud que tenemos o esa emocionalidad o ese pensamiento dominante que nos complica. Y son las excusas. Vamos a enfrentarlo desde un aspecto positivo, cómo no tener más excusas. De ahí el título de la charla de hoy, No más excusas. Sí, así Andrés, es así. Normalmente muchas de las oportunidades que tenemos en la vida no se dan por ese preciso concepto de la excusa, ¿no? Y la excusa se presenta en nuestra vida muchas veces para paralizar sueños, ¿no? ¿Hasta qué punto esa excusa nos permite avanzar y nos permite concretar esos objetivos que en algún momento nos hemos logrado? Y hoy, por supuesto, darle un aspecto positivo, un enfoque positivo a lo que realmente se presenta ante la circunstancia, porque sabemos, Andrés, que normalmente cuando tenemos esas excusas, porque ahí hay un miedo que se presenta y una cantidad de emociones que en algún momento juegan un papel fundamental para que nosotros pongamos la excusa y ante ciertas circunstancias a veces nos damos cuenta de que depende de las circunstancias también aparece sentimiento de culpa por entonces no haber logrado algo que detuvo la excusa. ¿Cómo crees tú que son esas emociones que se presentan y cómo nosotros podemos manejar o dominar el deseo a excusarnos? Porque incluso a veces nos excusamos hasta de manera espontánea. Sí, lo hacemos quizá de manera hasta inconsciente, porque son cuestiones instaladas muchas veces desde nuestra crianza, de la primera infancia, cuando aprendemos, realmente ahí aprendemos nosotros a eh, tenemos esas actitudes muy elementales y muy básicas de excusarnos, de mentir, de ser hipócrita, y se van instalando y después, bueno, en la adolescencia como que se cimentan sobre todo cuando nuestras relaciones interpersonales no son muy sanas, ¿verdad? Pero voy a arrancar con una introducción hablando de, por ejemplo, algunos escenarios que se prestan como para que nosotros podamos no manejarlo de una manera saludable. Uno de ellos, el tema de las ventajas que nosotros tenemos, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, emocional. Muchas veces nosotros tenemos ventajas en la vida y pensamos que esas ventajas que
que pueden ser beneficios adicionales de algún tipo de relación que tengamos, creemos que esos beneficios, esas ventajas son para siempre, ¿sí? Y entonces desarrollamos alrededor de esos beneficios la excusa, por ejemplo, para no cambiar de trabajo, a pesar de que ese trabajo nos incomode, o a pesar de que esa relación sea profundamente tóxica y dañina para nosotros, resulta que tiene también, por otro lado, ciertas ventajas, nos hace bien, no sé, a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel pensando en el futuro, a lo mejor no en el de nuestros hijos, y decidimos, bueno, vivir en ese escenario que de por sí es negativo. Pero podemos seguir teniendo alguna de esas ventajas si estamos dispuestos también adentro de esa relación o dentro de ese laburo, trabajo, o dentro de esa organización donde estamos inmersos. Si estamos dispuestos a innovar, si estamos dispuestos a reinventarnos o a crear valor para la otra persona, para el jefe, para la organización, para los compañeros, los iguales que tenemos. Si estamos dispuestos a evolucionar dentro de lo que nosotros somos como personas, evolucionamos también como profesionales o, o como pareja, ¿sí? Podemos quizás también seguir teniendo alguna de esas ventajas o de esos beneficios, y ahí romperíamos el esquema que hemos instalado de excusarnos de no poder efectuar el cambio, la transformación, porque si no voy a lo que tengo. Así es, porque lo más fácil a veces, Andrés, para nosotros mismos es incluso ponernos barreras, ¿no? Y como tú lo dijiste al principio, lo hacemos de manera inconsciente. Tener conciencia a veces de lo que yo soy para poder avanzar, a veces no es tan fácil y allí se manejan quizás algunos elementos que van a jugar un factor importante y es que probablemente no tengo ese espíritu positivo, probablemente me creo una situación que no es real, ¿verdad? Y esa creencia que se instala en mí para detenerme, ¿no? Y para ir más allá, pues entonces necesito realmente estar convencido de ello, necesito una verdad y esa verdad probablemente que yo veo desde mi realidad no es lo que realmente está permitiendo que no avance, sino que probablemente son esas excusas que me planteo. Entonces, yo me pregunto sobre todo en esta circunstancia, porque y yéndome sobre todo, Andrés, al tema del Congreso, ¿no? Estamos hablando en el Congreso, con todos los conferencistas, hemos venido tocando ese tema del cómo vivimos esta situación de crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que en este momento ha pasado, cómo lo hemos superado y hacia dónde vamos? Y cómo interviene quizás allí, te lo dejo a lo mejor para más tardecita como para concretar, cómo intervienen las excusas en esta actualidad de hoy. Así es. Hay algunos ejemplos notables en el mundo donde grandes industrias pusieron barreras, ¿sí?, a la nueva tecnología o al cambio, y se quedaron en el tiempo, pasaron a ser obsoletas y cayeron en desgracia, ¿sí? Podemos hablar de la industria de la fotografía. Cuando llegó la fotografía digital, ellos dijeron, no, esto es una simple moda y no va a reemplazar nunca los rollos de fotografía. Sin embargo, ahora tenemos fotografía en cualquiera de nuestros móviles, por ejemplo, y de muy buena calidad, entre paréntesis, ¿verdad? La industria discográfica pasó por lo mismo, la fotocopiadora, los videoclubs que fueron reemplazados por Netflix u otras plataformas donde tenemos acceso a una gran cantidad de películas. Y ahí vemos, por ejemplo, el organizacional, cuando las empresas que lo voy a tocar enseguida, pero las empresas están compuestas por personas y esas personas son las que personales, internas, individuales, para no efectuar los cambios y hacen que toda una organización pierda
no solamente dinero, millones de dólares, sino que también pierden credibilidad y pierden un espacio de mercado. ¿Sí? Las personas son, son las que hacen la cultura organizacional. La empresa por sí misma no tiene una cultura organizacional, ni tiene un plan de éxito, mucho menos de fracaso, ¿no? Y eso lo hacen las personas que componen la organización. Las empresas y individuos son esos individuos los que definen el destino de una organización. Por eso insistíamos en el webinar pasado, insistíamos en los 12 o 13 espacios del ser humano donde el compromiso tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque el compromiso hace que el individuo pueda sentir arraigo dentro de una empresa o dentro de una organización, porque la calidad de esa organización no está en lo que hace. La calidad de esa organización está en su gente. Si no, puede tener a una persona con 20 títulos egresado de las mejores universidades del mundo, pero si esa persona no tiene calidad humana, entonces la calidad de esa organización va a estar colgada en una pared, en un título. No va a estar puesto en la calidad de su gente. Las actitudes que impulsan al éxito modelan lo que decimos y lo que hacemos. Estos dichos, nuestra palabra, el decir, también condiciona los actos y crean realidad. Y esa realidad se transforma en esa cultura organizacional de la que hablaba, que a su vez también nos condiciona. Nosotros, con la calidad humana que tenemos, el hacer de la organización, y la organización con su modo de ser colectivo, su cultura organizacional, también nos condiciona o nos afecta a nosotros. Entonces ahí entra algo que es clave, que lo estudiamos dentro de todo el entrenamiento del coaching ontológico, que es la palabra. Cómo hablamos, cómo nos expresamos. Porque una de las cosas que tiene arraigada en el lenguaje en latino es una excusa. Llegué tarde porque se desinfló mi rueda. Llegué tarde porque me dieron todos los semáforos en rojo. No presenté el informe porque se me colgó la computadora. Y empezamos a hilar, y lo tenemos a flor de piel. No sé si en otras culturas, porque yo no he vivido mucho tiempo en otras latitudes, pero los latinos somos así por naturaleza. Vamos buscando excusas cada 5 minutos. Y usted, como directora y organizadora de muchas cosas, sabe que es así, ¿verdad? Vamos relegando, vamos postergando, vamos procrastinando las cosas, y en el medio le damos como soporte las excusas que muchas veces ni siquiera nosotros nos creemos esas excusas. Bueno, menos se la va a creer nuestro jefe, ¿verdad? Pero es así somos los latinos. Tenemos que entender en este contexto que el éxito no es a cualquier precio. En el contexto de la crisis global que estamos pasando desde hace un año, nosotros podemos entender que muchas personas que no estaban preparadas, muchas organizaciones y empresas no estaban preparadas para el cambio y la revolución tecnológica que implicó vivir una pandemia mundial, no tenían los soportes tecnológicos, no habían sus equipos, no estaban capacitados para ejercer este tipo de acciones o actividades que en Línea Positiva lo ha desarrollado Magnífica y magistralmente durante un año, con seminarios, con talleres, con clases. Hemos compartido mucho, un año ya, ¿no? De manera virtual. Nos conocemos más que
si hubiéramos tenido una relación física. Nos conocemos mucho porque hablamos prácticamente todos los días y hay una relación intensa. Pero ese éxito en línea positiva en lo virtual, yo sé que lo atribuyo a que en línea positiva vio su nacimiento como un niño de la era digital. Si nosotros hubiéramos sido una organización paquidérmica de hace 20 años, nos hubiera costado muchísimo más adaptarnos al cambio. Y hubiéramos hecho lo que han hecho muchísimas organizaciones en este último año, de poner la excusa de la pandemia para su fracaso. Entonces, dije, el ego no es que aparece. Para tener explicación como esta, tienen que haber varias cosas. Tienen que darse los desafíos a nivel individual y a nivel colectivo. Cuando esos objetivos o desafíos están bien planteados, entonces todos los marineros dentro del barco saben hacia dónde están remando. Y ya no hay excusa para remar contra la corriente. La manera de construir el éxito no es trivial. La manera en que nosotros construimos para que una organización como esta, o nuestro trabajo, o nuestra empresa, o nuestra familia llegue a buen puerto y a buen término, no es una cosa que tiene que ser tomada al azar. Tenemos que aprender a planificar. Y en esa planificación, las excusas. Yo trabajo en medios audiovisuales, usted sabe, estoy asesorando a un canal de televisión en este momento. Salí hace 6 meses de uno de los canales líderes de acá, donde trabajé varios años. Les estoy asesorando. Y en la primera charla que yo hice con ellos, como coach organizacional, fue un dicho que yo aprendí de mi primer mentor en televisión. Y es el siguiente: en televisión las excusas no se graban, porque yo no le puedo decir al televidente, discúlpeme señor televidente, hoy no tengo la iluminación correcta porque no vino el iluminador. No le puedo decir al televidente, fíjese que la cámara 4 está saliendo mal porque hay camarógrafo menos en el canal. O, disculpe, tengo problemas de audio y invento una excusa. O no tengo el material para apoyar esa entrevista o a pesar de la. Entonces, en televisión, lo aprendí desde el primer momento en que estudié dirección y producción de televisión, que las excusas no se graban. Y eso me ha sido válido tanto para mi vida profesional como para el resto de las actividades que yo realizo a nivel personal o a nivel profesional. El éxito, ¿sabe dónde está la base del éxito para cualquier persona o para cualquier organización? La base del éxito está en que debe lograrse sobre la base de los valores. Si no tenemos ese colchón que nos sostiene, que se llama valores, entonces estamos construyendo sobre arenas movedizas. Y ahí aparecen, cuando se nos desarma lo que hemos construido, aparecen las excusas. No porque había sido que el ministro de Economía no entiende nada de economía. No porque subieron los impuestos y a mí me complicó la vida. Porque el contrabando afecta mi trabajo. O porque las condiciones del mercado han cambiado y no estoy reconociendo que yo no supe adaptarme a los cambios. Entonces voy buscando excusas para mi propio fracaso y me viene a la mente algo macro y seguramente alguna persona se va a molestar con lo que voy a decir. Bueno, no lo voy a personificar, pero me van a entender a lo que me refiero. Los países mediterráneos que no tienen salida al mar, y me refiero a uno específicamente,
Han vivido más de 100 años con la excusa de su propio fracaso y de su propia admisión por no salir a dar. Sin embargo, en otras latitudes, en otros continentes, tenemos países exitosos en su modelo económico y social que tampoco tienen salida al mar o no tienen recursos naturales, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos de Japón, que es una isla pequeñita donde todo se tiene que importar. Ellos no tienen excusa. Compran la materia prima, la procesan, en muchos casos la procesan en el mar, ¿verdad? Las materias primas, y llegan los productos ya terminados a destino. No tienen excusa. Y pasaron por una guerra que prácticamente los aniquiló. Entonces, ¿para qué y por qué el ser humano construye excusas para justificar su miedo, para justificar su inutilidad, para justificar su fracaso, para justificar su falta de preparación, su falta de visión, su falta de empoderamiento? Puedo hacer una larga lista, toda la noche, las cosas que el hombre utiliza para justificarse, para no reconocer sus propios errores en su gestión de vida. Entonces yo le quiero destacar, porque yo sé que están la mayoría de nuestros compañeros profesionales de gran nivel, yo soy el más pequeño entre ustedes, los amo, los adoro, los bendigo y se los digo con todo amor, con todo amor. Nosotros estamos construyendo una organización poderosa y la estamos construyendo sobre valores. Entonces, en nuestra organización no hay lugar para ninguna excusa. Se los digo con amor. ¿Cómo combatimos este mal endémico que tiene el ser humano? Hay cuatro actitudes que tiene que adoptar el ser humano para combatir esta, no sé cómo llamarle, le puedo llamar epidemia. ¿Usted qué dice, señora Vanessa? Es un mal endémico el que tenemos seres humanos, excusarnos por todas las cosas. A salió el caso y nos excusamos. Primero, tenemos que tener una actitud positiva. Debemos, dentro de esa actitud positiva, entra algo que es el lenguaje, cómo hablamos, cómo nos referimos, qué tipo de preguntas, qué tipo de aseveraciones, qué tipo de afirmaciones hacemos. Y con respecto a las preguntas, esas preguntas son claves. ¿Por qué? Porque esas preguntas tienen acciones. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Dónde lo hago? Definen nuestras acciones como persona, como profesional, ¿sí? Como individuo, pero también como organización. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cuáles son mis objetivos de estar en línea positiva? Lo dije en el webinar pasado. ¿Estoy por ego? ¿Estoy por vanidad? ¿Estoy para alimentar mi orgullo? ¿O estoy realmente por un don de servicio? Entonces, cuando le damos ese enfoque positivo a nuestro lenguaje y utilizamos ese lenguaje de manera positiva, entonces también es una redundancia lo que voy a decir, generamos un uso positivo de nuestra energía. Cuando nosotros tenemos un enfoque en un 80% de nuestra energía está enfocado en lo positivo, entonces el resto va a quedar para esas actitudes o para esas cosas que tenemos que resolver o esas cosas que no estamos entendiendo. Tenemos que tener nosotros esa fórmula del 80-20, darle a nuestra vida y a todo lo que hacemos un enfoque positivo que sea el 80 o más también. El 80% de nuestra energía tiene que estar bajo nuestro control. Yo doy de manera positiva porque lo hago consciente, porque lo quiero hacer,
porque mis emociones, mi corazón, mis pensamientos y mis talentos están acá y están con lo que estoy haciendo. La gente negativa contagia. La gente negativa trasciende lo que tiene adentro, lo trasciende a su ambiente. Parece de una manera natural. Cuando tenemos un compañero en la oficina, que es una persona, nosotros tenemos la mala costumbre, me disculpan las personas que no son coach, voy a hacer una aclaración. Nosotros los coaches no hablamos de personas tóxicas, hablamos de personas que tienen conductas tóxicas, que no es lo mismo. Las personas de por sí no son tóxicas, han adquirido costumbres o actitudes o pensamientos que los transmiten de una manera negativa. Eso se contagia en el ambiente laboral. Es el famoso, yo no sé si lo voy a poder hacer. Es el famoso, no lo puedo hacer. Ya van a ser las 6 de la tarde y a las 6 es mi hora de salida. Y te frenan quizá una llamada o la impresión a lo mejor de un contrato que se tiene que firmar en el acto para poder cerrar un negocio y tu compañero te fundió el negocio por su actitud. No se puede, no hay. Ahora, la gente positiva piensa, lo único que se debe cambiar es el futuro. La gente positiva sabe que el pasado no lo va a poder cambiar y tampoco va a poder cambiar el presente, porque el presente, en muchos casos, la mayoría de los casos, está sujeto a factores externos, no sujeto a algo que yo tenga el control. Yo en este momento, lo digo a título personal, no puedo controlar en este momento mi economía, porque está sujeta a factores externos. La economía del país, la deuda, algunos requerimientos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces estoy en una situación donde yo no tengo el control. Estoy trabajando y estoy accionando para que ese estrés y esa situación disminuya. Estoy haciendo mi parte, pero lo que yo no puedo cambiar es eso, lo que me llevó a estar en este presente. Eso no lo puedo cambiar. Tampoco puedo presente, porque ya hay un escenario instalado. Pero yo sí puedo cambiar el futuro. Hace una persona positiva. Y lo único, y el único que puede cambiar mi futuro soy yo. Esa es la actitud de una persona íntegra que valora lo que es, lo que tiene y lo que puede llegar a ser. Una persona que vive en positivo. Yo soy el único que puedo cambiar mi futuro. Las personas positivas son empáticas, inyectan esperanza, crean valor, distinguen dos tipos de problemas nada más. Los negativos tienen un abanico muy amplio de problemas. La gente positiva tiene dos nomás. Los problemas que no se pueden solucionar y los problemas que se pueden solucionar. Le doy Acaba de la decir palabra. algo, sí, acaba de decir algo súper empático al final, lo que se puede solucionar y lo que no se puede solucionar. Incluso yo me atrevería a agregar uno tercero dentro de lo que es el positivismo. Hasta Cuénteme. aquello que está allí, que simplemente no se puede solucionar, pues entonces lo acepto. Y lo acepto, o sea, incluyo esa aceptación, porque al incluir la aceptación, no me estoy resignando, simplemente estoy recibiendo eso que me presenta el universo y lo recibo de una manera clara diciendo, bueno, esto no lo puedo transformar, pero lo que sí puedo cambiar es la forma del cómo lo recibo. Exacto. Cuando usted lo acepta, frena el sufrimiento, porque empieza a ver la situación con otros ojos. Así es, y una de las cosas que me llama la... Se ha quedado frisada.
Mientras tanto, yo les saludo, queridos compañeros, con un rico tereré, la bebida nacional del Paraguay, hecha con yerba mate, agua y mucho hielo. Esta bebida fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, símbolo de nuestra cultura paraguaya. Se me ha quedado quietita, señora directora, pero seguimos adelante. El segundo punto para combatir esta negatividad que traen las excusas en nuestra vida es tener una actitud de equipo. El equipo es más que un conjunto de individuos. Tenemos que entender que en una organización como esta, por ejemplo, o en nuestro trabajo, como somos un conjunto de individuos con objetivos comunes, con metas comunes y más aún con valores en común, tenemos que tener claro que en una organización ganamos todos, pero cuando perdemos, perdemos todos. Eso es fundamental tener en claro porque si yo fallo a la organización, si voy poniendo palitos en la rueda, como se dice acá en Latinoamérica, vamos poniendo las excusas, tropiezo, la piedrita en el camino, para que las cosas no se concluyan, no se desarrollen. Entonces perdemos todos. No solamente estoy viendo yo una posibilidad, sino que la organización donde está perdiendo una posibilidad. Tiene que haber, esa negativa, tiene que haber una fusión de la inteligencia y del corazón. Tiene que fusionarse en lo que hago, mis talentos, mis estudios, mi preparación, se tiene que fusionar con mi pasión. Tenemos que hacer una receta tan potente de lo que somos que cualquier cosa que hagamos le impacte a mi compañero y impactar a mi compañero. Vamos a entrar en un proceso y me encanta porque esto está presente en el diálogo privado de los directores de En Línea Positiva. Los demás tienen que saber que es co-crear. Me encanta porque siempre en nuestras reuniones o nuestras charlas privadas a veces el concepto co-crear. Y cuando aparece el co-crear, cuando dos personas se pusieron en la misma sintonía y fusionaron sus talentos, sus inteligencias y su preparación con su pasión. Y esa pasión, ¡pum!, los conectó. Al conectar la pasión con lo que trae cada uno como su bagaje profesional, hace que las cosas se realicen. Miren, yo estoy asesorando, yo no soy empleado del canal donde estoy haciendo un trabajo de asesoría con coach, no figuro en su plantilla, sin embargo, en poco tiempo, en pocas semanas, he hecho cosas que le ha sorprendido a los empleados. Estrenamos hace unos días atrás una escenografía que no la tenían, por ejemplo, en el canal. Hace 3 semanas atrás ni se imaginaban que iban a tener una escenografía nueva con tecnología de punta, ¿sí? Yo, sinceramente, me agradecen por esto, pero yo no hice nada. Lo que hice fue conectar al que tenía una cosa con el que necesitaba una cosa y el hilo que conectó a ambas puntas fue mi pasión por hacer las cosas. Solo eso. Porque así funciona. Así funciona la vida. Porque yo podría haber tenido la excusa, yo no tengo esta tecnología,
no tengo el dinero, ni siquiera tenía para pagar el alquiler del camión que tenía que traer las cosas. Yo no tengo nada, no soy nada ni soy nadie. Podría haber dicho eso y haber utilizado una excusa para que algo que tampoco está dentro de mi ámbito de competencia, pero no importa, porque no lo hago por agradecimiento ni para que me aplaudan. Lo hago ahí, lo hago en mi casa, lo hago en mi lugar habitual de trabajo, lo hago en línea positiva. Estoy para hacer lo que haya que hacer, lo que esté a mi alcance hacer. Y esa es la actitud de equipo. Cuando co-creamos, yo me conecto con el técnico, con el camarógrafo, con el sonidista, con el editor, para que algo se haga. Solamente eso. Ahora, ¿cómo me conecta a mí lo realizado? ¿Cómo me conecta con la realidad? Es que yo disfruto de esa realización tanto como el que está recibiendo. Esa debe ser la actitud. Disfrutar con el logro del equipo. Uno de nuestros profesionales fue condecorado. Le dieron un diploma, le dieron un reconocimiento, le dieron un premio. En línea positiva, ¿sabe qué es lo que hace? Lo hace dentro de nuestros grupos, de nuestras redes. Nosotros le felicitamos. Nosotros le reconocemos. Porque eso forma parte de nuestra esencia, de nuestros valores. Disfrutar del logro individual y del logro colectivo. Y aquí me disculpa, señora Vanessa, pero aquí entra usted en esta frase. Los que tienen actitud de equipo y combaten las excusas, se sacrifican por el equipo. Y somos todos conscientes de que usted trabaja de madrugada, le abandona a su marido, le abandona a sus hijos, por estar con nosotros y por darnos lo mejor de usted misma. Y se lo agradecemos. Yo lo hago público. Se lo he dicho en privado, ahora lo hago público. Le agradezco ese sacrificio. ¿Sabe por qué? No por lo que está dando. Le agradezco ese sacrificio, ¿sabe? Porque a mí me empodera de la actitud. Porque usted me está enseñando con el ejemplo. Porque usted me está dando a mí herramientas para combatir mi propia procrastinación en otras cosas, en otros ámbitos de mi vida. Me está enseñando a ser mejor. Me da el aliento. ¿Por qué? Porque aprendí acá que ninguno es mejor que el otro dentro del equipo. Ninguno es mejor que el otro. Ni aun si tengamos 20 títulos encima. No somos mejores, somos iguales. Porque el uno es interdependiente del otro. Ese es el trabajo en equipo. Y de esa manera combatimos las excusas cuando aparecen las excusas para que las cosas no se realicen, que las cosas se diluyan en el tiempo. Yo creo, Andrés, que uno de los factores principales es tener conciencia de que nosotros primero venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y cuando nosotros ponemos una excusa de por medio, estamos poniendo esa barrera que es la felicidad. En un momento dado nos ponemos ante ese deseo probablemente de ser felices, pero nos ponemos ante el deseo de parar nuestros proyectos, de parar todo lo que está a nuestro alrededor, porque inconscientemente estamos creando creencias, estamos realmente construyendo esas creencias de que no es posible, de que no podemos, de que no somos capaces de asumir riesgos. Y de allí entonces nace en algún momento de manera espontánea esa tendencia a excusarse, a justificarse. Si pasáramos por la vida sin las justificaciones, estaríamos convencidos y mucho más seguros de lo que estamos diciendo. Porque cuando nosotros le estamos justificando a las otras personas lo que estamos haciendo, primero ya nos estamos excusando, ya estamos dándole la oportunidad al otro de que la otra persona simplemente tome control de lo que es mi vida, porque simplemente dice, pero ella se está justificando, entonces simplemente yo tomo el control.
En cambio, si cuando yo misma tomo el control de mi vida, y esa es una invitación que te hago y que les hago, toma el control de tu vida, toma tus alas, empieza a volar, emprende el vuelo, pero emprende el vuelo desde tu ser. Entonces allí vas a realmente crear conciencia de que cada excusa que pongas en tu camino va a ser una piedra, un obstáculo en tu camino. Pero si por el contrario, esa piedra que consigues en tu camino la tomas, la cargas y simplemente la utilizas para construir el castillo o el rascacielos que quieres tener, entonces estarás dándole la posibilidad a esa piedra de que no sea una piedra que obstaculice su camino, sino le estarás dando una utilidad para poder realmente avanzar. Y darle la utilidad, simplemente le estás buscando el aprendizaje que dejó ese obstáculo en tu vida. Andrés, llegamos ya no al final. Yo te diría que hagas una conclusión acá, ¿cuál sería ese mensaje que le damos a las personas que nos están viendo? Porque ya vamos a entrar en vivo con Jacqueline Feliz desde República Dominicana. Buenísimo. Bueno, es un tema bastante extenso, ¿no? Y nos da para hacer quizás 2 o 3 charlas, porque es un tema que nos afecta y nos compete a todos. Esta crisis sanitaria, que no sea un motivo, que no sea un argumento para construir ni en el encierro, ni en las restricciones que han impuesto las autoridades alrededor del mundo. Nosotros no podemos quedar quietos y de brazos cruzados. Tenemos que tener esa de mejora continua que nos lleva a una mercado. Tenemos que seguir innovando, seguir inventando, seguir creando, unirnos con aquellas personas creativas, aquellas personas dinámicas, aquellas personas positivas, trabajar en equipo. Y por último, tener una actitud de responsabilidad, o sea, en otras palabras, de hacernos cargo de nuestra vida para una mejora personal y una mejora colectiva en la organización o en el trabajo donde estemos inmersos. Hagámonos cargo, sintámonos dueños de lo que hacemos, sintámonos dueños de la organización. Trabajemos en libertad, porque para ser libres hay que ser responsables. Tenemos que hacerlo de nuestra vida. Va a desaparecer las excusas y gracias a mejor cada. Así es. Y antes de despedirnos, Andrés, quiero mandarte los saludos que te dejan por acá por las redes sociales. Está Julio César Firmani que dice felicitaciones Vanessa y Andrés. Abrazo grande desde Córdoba, Argentina. Ameli, te mando un aplauso, súper, dice. Mariela, bueno, te dice así, ¿no? Con un dedito y te dice que está muy bien. Aminta, saludos desde Guatemala. Paraguay presente. María Amelia, Andrés, Vanessa, qué bien estar con vosotros aquí. Rodrigo Alcarraja de Chile, un cordial saludo, un cordial abrazo a todos. De verdad que ha sido un gran momento. Yo sé que es corto porque eso implica de que podemos hacer un segundo capítulo, Andrés. Sería interesante conseguirnos nuevamente y decirnos, bueno, aquí estamos para volver a conversar, para volver a encontrarnos. Porque sin duda tenemos mucho que decirnos y tenemos mucho que decirles al mundo, ¿no? Porque déjenme decirles que Andrés va a estar nuevamente conmigo en el programa Toma tus alas el 1 de abril, así que no se lo pierdan. Ahí vamos a estar presentando coaching para ventas con Andrés, que va a estar presentándonos su emprendimiento y que va a estar conmigo acompañándome en Toma tus alas. Así que no lo olviden, Andrés va a estar de vuelta conmigo a las 22 horas el 1 de abril. Y bueno, y ahora es que tenemos a Andrés para rato, ¿no? Así que Andrés, muchísimas gracias por este momento, por estar aquí, no te rías, por estar aquí con nosotros, acompañándonos, alegrándonos la vida y sobre todo esa enseñanza que te caracteriza. Un abrazo grande de Francia para Paraguay, bien apretadito, y Gracias. Seguimos aquí en el segundo Congreso Internacional de Profesionales en Línea Positiva. Estamos celebrando el 1er aniversario, recuérdalo. Y en este momento estamos ya por conectar con Jacqueline Feliz.
Vamos a estar con ella hablando de un tema que seguro les va a interesar, así que no se desconecten. En 5 minutos estamos nuevamente de vuelta y vamos a estar desde República Dominicana hablando de cerrando ciclos y abriendo nuevos. Yo estoy segura de que ese tema te va a encantar. Así que en 5 minutos, máximo 10, estaremos aquí desde Línea Positiva. No te desconectes. Un abrazo grande, Andrés. Vivimos en un mundo en el que nos arrastra la rutina. Ahora tenemos la oportunidad de reflexionar. Refugiemos nuestra vida en el amor, en todo lo que nos hace sentir bien. Recurramos a personas positivas, llamemos a nuestros amigos y a las personas que amamos, a las personas que nos motivan y quienes siempre nos apoyan. Con el amor todo es posible, porque cuando vivimos plenamente nuestras vidas, estamos comprometidos. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Al integrar la palabra mérito en nuestras vidas, diciendo merezco la felicidad, nos transformamos desde el fondo de nuestro ser, porque todos merecemos ser felices. ¿Cuáles son los elementos esenciales y fundamentales que promueven la felicidad en cada uno de nosotros? Es cierto que hay personas que se presentan a nuestra vida como verdaderos ángeles guardianes, desempeñando incluso un papel clave en nuestro proceso de aprendizaje, ya que nos transmiten su sabiduría, su fuerza, pero sobre todo su amor. Personas de luz. En esta vida, estas personas penetran nuestra alma y nos invitan a seguir. Estos seres de luz nos acompañan desde lo más profundo de su ser, sin que lo pidamos. Darle sentido a nuestra vida es también ser conscientes de que estamos respirando. Hoy tenemos una nueva oportunidad, una nueva esperanza que nos lleva a la vida que queremos vivir. Creamos que todo es posible, seamos solidarios con el que está a nuestro lado y con el que nos necesita. Confiemos en aquellos que están salvando vidas y en quienes buscan una solución que nos permitirá encontrar de nuevo el cauce de nuestras vidas. Construyamos una nueva conciencia solidaria, basada en el amor, por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por la humanidad. Hoy, reconciliemos nuestras almas en hermandad, solidaridad y amor para lograr la verdadera felicidad.